Memorias de San Pedro Tláhuac, un humedal en decadencia. La alcaldía Tláhuac se caracteriza por contar aún con algunos humedales. Uno de ellos es la llamada Ciénega o Laguna de San Pedro Tláhuac, que es una laguna que antiguamente formó parte del lago de Chalco y que pertenecía a la antigua cuenca del Valle de México. Antes de la llegada de los españoles, el nombre del pueblo era Cuitláhuac-Tzic, un islote en medio del lago de Chalco y Xochimilco. Este humedal está dividido en 4 cuerpos de agua. 2 de ellos pertenecen a Valle de Chalco, en el Estado de México, y los otros 2 son parte de la alcaldía Tláhuac, al oriente de la Ciudad de México. El origen de esta zona es producto de la actividad geológica que ocurrió hace aproximadamente 2.59 millones de años y forma parte de la cadena de grandes volcanes conocida como eje neovolcánico, entre los que destaca el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Varias culturas poblaron esta zona, quienes tenían una fuerte relación con el agua, como los mexicas, quienes fundaron Tenochtitlan en lo que hoy es la cuenca del Valle de México, que en aquel entonces lo conformaban 5 lagos, poco profundos y con fondos relativamente planos: el lago de Texcoco, Chalco, Xaltocán, Zumpango y Xochimilco. El esplendor de Cuitláhuac o Tláhuac se basó en su paisaje, ya que se encontraba en una isla en el centro de un lago de agua dulce, a diferencia de los demás lagos que contaban con aguas salobres. Reseña histórica. El territorio que hoy conocemos como Tláhuac fue poblado varios siglos antes de la era cristiana, y sus habitantes compartieron una cultura similar a la de los demás grupos de la cuenca del Valle de México, pero se caracterizaban por fabricar cerámica y tejidos. Cultivaban maíz, chile, frijol y calabaza. No se sabe si los cambios ecológicos causados por la erupción del Xitle o el nacimiento de los grandes centros urbanos fueron la causa de que se deshabitara Tláhuac al principio de esta era. En el año 3 Conejo, es decir, 1222 después de Cristo, los chichimecas fundan cerca del centro de la gran extensión acuática que formaba el lago de Chalco y Xochimilco 4 barrios: Tzic, Tecpan, Teopancalco y Atenchicalca, los cuales prosperaron gracias al sistema de chinampas. Los barrios fueron sometidos por el señorío de Chalco y en el siglo XIV fueron conquistados por los tecpanecas de Azcapotzalco, pero más tarde vuelven a ser conquistados por los mexicas hasta la llegada de los españoles al Valle de México en 1519. En 1519 los españoles, en su rumbo a la capital azteca, pudieron admirar y quedaron sorprendidos al cruzar entre los volcanes el Gran Lago, en donde destacaba como esmeralda la isla de Cuitláhuac. El mismo testimonio de Hernán Cortés lo menciona. En 1524 se llevó a cabo la evangelización de indígenas por la Orden de los Franciscanos, quienes después ceden el cargo a los frailes dominicanos. En los 3 siglos de dominación española, Tláhuac se dedicó a sus actividades ancestrales: el cultivo de chinampas y la pesca, la cacería y recolección de insectos, flores y fauna acuática. Durante la época del Porfiriato se da una apertura económica y Tláhuac tiene una de las mayores pérdidas del territorio y recursos, pues el 17 de octubre de 1895 Porfirio Díaz expide un decreto en donde cede el permiso de desecar definitivamente lo que quedaba del lago de Chalco a los hermanos Íñigo y Remigio Noriega, quienes hicieron los trabajos en la zona norte del lago de 1896 a 1899 y de 1902 a 1905, con la región meridional. Los trabajos de drenado de agua duraron una década aproximadamente. En la misma época se construye un camino de Chalco a Tlaltenco para la construcción de las vías del ferrocarril que pasaría a mitad del pueblo de Tláhuac, Santa Catarina, La Estación, Zabaleta, San Rafael Atlautla y Ozumba.
La relación que tuvo la población de Jico con la hacienda española fue muy importante, pues gran parte de la población de la zona trabajaron como peones. Tláhuac proveía de la mano de obra a la hacienda y a cambio ésta le dotaba de mercancía para el abastecimiento. Hasta 1900 existía un equilibrio ecológico, la lluvia se infiltraba en las montañas y brotaba en forma de manantiales, pero con la apertura del canal de la Compañía, que fue el brazo final del Gran Canal, se inició la pérdida de las aguas de esta región. Tras haber superado la fase militar de la Revolución, el Congreso decreta la separación administrativa de Tláhuac y Xochimilco. Se restablece su ayuntamiento y para 1928 se constituye como delegación independiente. En 1930, después de la Revolución Mexicana, los pueblos ribereños recuperan las tierras del lecho lacustre, formando parte de los actuales ejidos de Tláhuac, Mixquic, Tlaltenco, Tetelco, Tecómitl, San Juan Ixtayopan y Tulyehualco. El agua subterránea proveniente de la Sierra del Chichinautzin descargaba en el extremo sur de Chalco, pero a inicios de los años 40 iniciaron el bombeo del acuífero para uso local, agrícola y urbano. A partir de la década de 1950 y con el avance de la urbanización, las zonas inundadas de Tláhuac y sus recursos comienzan a perderse. Sus canales, lagunas y ciénegas quedan secas ante la crisis ecológica. Y tras el entubamiento de los manantiales que proveían de agua dulce a las chinampas, los pobladores migran hacia la capital de la ciudad en busca de nuevos empleos. Para la misma década, esta extracción de agua subterránea se intensificó y lo que en 1960 era una superficie prácticamente plana, para 1970 era evidente el hundimiento del terreno con desplazamientos de hasta 2 metros en el centro de la planicie. El acelerado hundimiento dio lugar a la formación de una depresión topográfica, formando un lago por acumulación de agua de lluvia y agua superficial, que, por el tipo de suelo, ya no pudo salir por gravedad del sistema. Así fue como las tierras ejidales empezaron a utilizarse por Conagua, como lagunas de regulación, sin obtener permiso ni ofrecer compensación a los ejidatarios por este uso. Ahora son terrenos de inundación alimentados por aguas pluviales, escurrimientos y descargas de desfogue del río Amecameca y hasta apenas hace unos años recibía aportes de aguas negras provenientes de Chalco, Valle de Chalco e Ixtapaluca. La laguna se encuentra actualmente en un área suburbana donde se desarrollan actividades pecuarias como agricultura y ganadería en pequeña escala. Alrededor del cuerpo de agua hay tantos asentamientos humanos como áreas de pastoreo y terrenos agrícolas abandonados. Esta zona de transición entre lo rural y lo urbano se considera receptora del crecimiento de la ciudad. A pesar de ello, a este hermoso lugar llegan miles de aves en época invernal, aves migratorias que vienen a refugiarse e incluso reproducirse. Se han registrado 108 especies de aves, de las cuales 59.3% están directamente asociadas al ambiente acuático. 31 especies se reproducen en la zona y 8 de ellas se encuentran en una categoría de riesgo, incluyendo dentro de estas al pato mexicano y al ajolote, Ambistoma mexicanum, del cual también se tienen registros en la zona. Memorias. La señora Graciela Ortega, de 75 años, originaria del pueblo de San Pedro Tláhuac, nos relata que sus papás decían que la laguna no era tan grande. Los canales y el agua que la alimentaban era agua limpia y cristalina que emanaba de un manantial de San Juan Ixtayopan. Había tanta agua que surgían ojos de agua del suelo. La gente se dedicaba a la pesca de ajolotes, carpas, charales y ranas. Las chinampas se regaban con estas aguas limpias, pues en Tláhuac siempre se han producido varias hortalizas y flores con esta forma de cultivo tradicional. El señor Máximo Hernández, de 71 años y originario de San Pedro, todavía pudo nadar en su niñez y juventud en el lago de los Reyes Aztecas y los canales que rodeaban el ejido de San Pedro, porque existía agua limpia pero no había laguna.
En años posteriores, la laguna tomó su lugar y poco después la empezaron a contaminar. Incluso los canales y el lago de los Reyes también fueron afectados. La señora María Buitrago tiene 64 años y comenta que llegó a vivir a la colonia La Habana Tláhuac cuando tenía 4 años. Ella recuerda que no había laguna, solo canales, pero ella ya cuenta otra cosa, pues los canales de los que habla ya tenían aguas sucias de otros lugares. Habla de uno en específico que provenía del mercado y que descargaba en lo que ahora es la laguna y antes el ejido. Años después de que llegó, dice que empezaron a enviar aguas contaminadas y con mal olor del Estado de México, y se empezó a juntar con las pequeños manchones de agua que se empezaron a acumular en el ejido y fue así como la laguna empezó a crecer. Los hermanos María del Carmen, de 60 años, y Rodrigo Aguilar, de 46 años, llevan viviendo un poco más de 20 años en la colonia La Habana. Cuentan que desde niños conocen el lugar y les trae buenos recuerdos. Lo llamaban El Llano y jugaron fútbol durante años en ese lugar. Era una tradición familiar ir en épocas invernales y recolectar romeritos, tequesquite, divertirse corriendo y teniendo días de campo en los extensos terrenos de tierra agrietada y salitrosa. Ahora gran parte del llano está inundado y forma parte de la sección 1 de lo que es la laguna hoy llamada Ciénega de Tláhuac o Laguna de Tláhuac-Xico. José Martínez, de 27 años, es un joven originario de San Pedro. Él actualmente trabaja en las chinampas y ejidos que aún existen en la región. Él también describe los cambios que ha tenido el lugar a partir de que surgió la laguna, pero con aguas contaminadas. Él habla de lo importante que para él es el lugar y que le gusta su trabajo por el contacto que tiene con el campo, pero menciona que la inundación de los terrenos les afectan a los ejidatarios y campesinos, así como a los trabajadores del campo, en el aspecto en el que pierden sus tierras de cultivo y no reciben nada a cambio. Él menciona: ¿pero con quién se queja uno? ¿Con el agua? Jesús Galindo, de 44 años, es originario de San Pedro Tláhuac y es presidente de la Alianza de los Barrios Tizic, Tecpancalco, Atenchincalca y Teopancalco AC. Él comenta que cuando era niño llevaba a pastar las vacas de su papá a los ejidos de San Pedro, lo que ahora es parte de la laguna. Mientras sus vacas pastaban, a él le gustaba excavar. Dice que encontraba muchas figuritas de la época prehispánica. En 1995 excava un montículo de tierra que le inquietaba. Al hacerlo descubre 3 braseros ceremoniales de barro que datan del año 1200 después de Cristo, en los que antiguos habitantes quemaban y ofrendaban copal a las deidades a cambio de abundantes lluvias para regar sus cultivos. Él, junto con su madre Graciela Ortega, funda el primer museo regional comunitario del Distrito Federal, llamado Museo Cuitláhuac, y es ahí donde actualmente se exponen todas las piezas encontradas en los ejidos. Baruch Martínez también es originario y un reconocido historiador de Tláhuac. Actualmente dirige el Museo Regional Tláhuac y ha documentado ampliamente la historia de la región. Él nos cuenta que su papá era propietario de una parte del ejido, lo que hoy es San Miguel Las Tablas. Sembraban maíz, remolacha y flores. Sin embargo, la laguna tomó lugar y ahora esos terrenos están inundados. Conclusión. Las recientes amenazas de ordenamiento territorial en la zona sur de la ciudad y todas las actividades humanas siguen poniendo en riesgo este lugar, que ha sufrido grandes cambios en su forma e incluso en la calidad de sus aguas, modificación del paisaje, erosión de suelos, reducción de cobertura vegetal original y la alteración del régimen hidrológico. La pérdida en zona de recargas hasta ahora ha generado graves inundaciones del terreno, así como la pérdida de zonas de refugio y anidación de aves. La contaminación del agua también genera problemas de salud a los pobladores. Paradójicamente, los pobladores de Tláhuac no contamos con agua suficiente. Sin embargo, proveemos de agua a la ciudad y nos inundamos en épocas de lluvia.
El lago de Tláhuac Xico tiene el potencial de almacenar la totalidad de las aguas pluviales, y si fuera potabilizada, esto representaría una fuente de agua para los habitantes del área e incluso de algunos en la Ciudad de México que hasta el día de hoy dependen del agua subterránea de esta zona, con lo que se reduciría la sobreexplotación de estas aguas. Desde época prehispánica, los pobladores de Tláhuac han tenido un gran vínculo con el agua y a pesar de formar parte de la ciudad, siguen conservando sus tradiciones y parte de sus humedales. Por ello, es importante unirse a la lucha y movilización contra los nuevos planes de despojo del agua y territorio de los pueblos del sur de la Ciudad de México. Lo cierto es que, si los pueblos del sur, donde se encuentra la reserva ecológica, no lucharan por la defensa del medio ambiente, ya se hubiera acabado todo.